Uno de los propósitos que llevó a la reina Isabel a apoyar el descubrimiento de Cristóbal Colón fue el religioso, convertir a los naturales a la fe católica. Esa misma conducta observaron Carlos V y Felipe II, que reinaban cuando se fundó San Luis. Es así que los descubrimientos de los conquistadores y colonizadores iban siempre acompañados por sacerdotes seculares o frailes. Las 4 grandes corporaciones religiosas que se establecieron en la Argentina en el siglo XVI fueron los dominicos, los mercedarios, los franciscanos y los jesuitas. He venido a traerle la palabra del Señor. Debéis escucharla. Debéis dejar de escuchar a esos falsos ídolos a los que adoráis. Debéis escuchar la palabra del Señor. Todos ustedes. Si no, su destino será el infierno. Su destino será el infierno. Hay un llamado que busca hombres valientes, un llamado de entrega y sacrificio, de sangre y lucha. Un llamado que retumba como un grito de libertad. Un llamado a hombres comunes, convocados a convertirse en héroes. Grito de libertad. El aporte de San Luis a la lucha de la independencia. ¿Escucharon? Sí. Se escuchan las campanas. Bueno, eso me ha dado pie para que podamos entrar en un tema que me parece interesante, que son las órdenes religiosas. ¿Y por qué se le llamaban órdenes religiosas? Que quiere decir que responden a un orden determinado, a una normativa determinada, por eso no son todos iguales, por eso unos tienen unas normativas, otros tienen otras y tienen otros objetivos. Por ejemplo, unos se dedicaban especialmente a la educación, como por ejemplo los dominicos. Bueno, es decir, cada orden religiosa tenía su normativa propia. Las primeras órdenes en llegar a América fueron la de los franciscanos, que se instalaron en la isla de la Española en el 1500. En tanto que los primeros dominicos lo hicieron a partir de 1510. En 1533 se incorporaron los agustinos y en 1572 los jesuitas. Su actividad se iniciaba con la misma conquista militar y continuaba posteriormente dirigiéndose a toda la población indígena para su cristianismo. Ellos tenían por objetivo llevar la palabra de Dios o servir a Dios en el lugar donde estuvieran. Ese era su objetivo. ¿Y cuál era la diferencia entre las distintas órdenes religiosas que venían a San Luis? ¿Cuál era? Bueno, por ejemplo, unas eran misioneros, o sea que se dedican, por ejemplo, los franciscanos tienen por objetivo la misión. Los dominicos se centran más en los colegios religiosos y en los monasterios, que les enseñaban, por ejemplo, a los hijos de españoles, les enseñaban, impartían enseñanza, les enseñaban a leer y todo el conocimiento que adquiría la gente en esa época. ¿Qué se entiende por reducciones? Porque por ahí uno lee en los apuntes y habla sobre reducciones. Claro, las reducciones eran poblados cerrados que los jesuitas formaron en distintas partes de América. Y el objetivo era llevar a cabo una economía con el trabajo de los indios. Los aborígenes aprendían música, aprendían arte, grandes esculturas hicieron que incluso se exportaban, y después la producción local para la propia subsistencia. Se veía que los mercedarios doctrinaban con gran cuidado a los indios naturales
y se encargaban de la enseñanza de los jóvenes españoles, dándole escuela y educación en los conventos, además de orientación religiosa, sobre todo desde la fundación de la ciudad de San Luis. ¿Pero daban educación a los esclavos o a los hijos de estos esclavos? No entiendo. Y mira, las órdenes religiosas les daban educación a los hijos de españoles, en algunos casos a los hijos de los caciques, pero a los esclavos negros no se les daba educación, es decir, no se les enseñaba a leer y escribir cuando recién comenzó la conquista. De todas maneras, los primeros esclavos negros acá a San Luis no llegaron apenas se funda San Luis, porque eran muy caros, había que comprarlos. Claro. Solo venían algunos cuando ya se estabiliza la ciudad, después de 50 años de su fundación, comienza a hacerse una población más estable. Algunos habitantes de la ciudad comienzan a comprar esclavos, pero eso es bastante más adelante de la fundación. ¿Y concretamente fueron llegando todas juntas las órdenes religiosas a San Luis o cómo fue? No. Fueron llegando, por ejemplo, hay una versión de que los mercedarios estuvieron acá tratando de educar a los aborígenes, pero que eran tal la miseria que pasaron, porque los mercedarios son órdenes que no tienen es decir, viven de lo que les dan, de la limosna, o por lo menos en esa época. Entonces San Luis era tan pobre que pasaron, sí, es decir, que era difícil establecerse. Pero de todas maneras hubo distintas órdenes, que son 4 las órdenes fundamentales que estuvieron acá. Hijos míos, debéis escuchar la voz de Dios. Debéis dejar de adorar a sus falsos ídolos. Escuchad la voz de Dios. No ordenéis en el infierno. ¡Esa es la cruz! ¡Esa es la cruz! Los jesuitas estaban establecidos en Mendoza desde los comienzos del siglo XVII. Poco más tarde pasaron a San Juan. Desde allí se extendieron a San Luis y en el año 1732 construyeron una residencia. Así pues, los jesuitas pudieron trabajar muy bien, ya que sus estancias estaban pobladas de ganado de toda especie y tenían cultivadas grandes extensiones de terreno. Ahora, yo por lo menos lo que tengo entendido es que no se sabe bien a ciencia cierta cómo se llevan a cabo ceremonias como ser el casamiento. Eso no se sabe de acuerdo a las diferentes órdenes religiosas. Pero más allá de eso, ¿se llevaban adelante uniones así de hecho entre españoles y las indias, por ejemplo, y nativas? Sí, hubo uniones de hecho, por supuesto. Uh-huh. Y a veces había españoles que tenían varias mujeres. Eso no era raro. Poligamia. Claro, porque se dice, hay un libro de Todorov, un antropólogo, que habla de la explotación sexual de las indias. Claro, los conquistadores llegaban y encontraban muchas mujeres y las mujeres se sometían fácilmente, porque bueno, si los indios se sometían fácilmente, las mujeres con más razón. A la fundación de la ciudad asistió el cacique Coslay con su familia, entre la que se destacaba su hija Arocena.
Gómez Isleño la propuso como su esposa y el cacique aceptó. La boda no se hizo esperar.